pues lo siguiente que quedaba era quedar con el distribuidor para firmar, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasó? Que, como os hemos dicho antes, se suponía que nuestro abogado iba a aparecer. ¿Qué ocurrió? Coaching Bob. Hola poperos, aquí estamos en un nuevo vídeo. Te dieron dos Coach Frikis. Con este vídeo de Archivo Secreto Manga Line, esta serie de programas, vamos, que os encanta. Os encanta el salseo en estado puro, ¿no? ¿Y dónde nos habíamos quedado? Pues nos habíamos quedado en que ya después de todo ese viaje japonés, ¿no?, que hicimos, reuniéndonos con las editoriales, esa macro reunión donde, pues bueno, nos dijeron como conclusión que teníamos que arreglar el problema como fuese, y con esas licencias que sí nos concedieron esas otras editoriales a las que visitamos, pues ya volvimos a España, porque en España pues teníamos un problema importante que solucionar en cuanto a continuar generando economía, dinero, para poder seguir manteniendo la empresa. ¿Qué pasaría? Porque recordad que había ediciones paralelas. Había una edición oficial y una edición no oficial, en este caso pirata, que se vendió como si fuera la oficial y que relegó a la oficial a un segundo plano, indicándose como si fuera la pirata. Ya teníamos documentación en esas reuniones, recordad, teníamos el documento de verificación de firma falsa que dieron los japoneses, y también teníamos todos los acuerdos y todo lo que acordaron que no era oficial, porque recordad, solo el administrador de la empresa es el que puede firmar en nombre de la misma, y en este caso yo no firmé ninguno de esos documentos. Claro. Teníamos además hasta el reconocimiento por parte de editoriales japonesas que estaban dispuestas a, si hacía falta, pues venir a testificar en caso de juicio. Exactamente. Y recordáis también que en paralelo teníamos a los influencers de la época, que estaban hablando muy mal de nosotros y dándole cada vez mayor validez al catálogo, pues del distribuidor, ¿no? Que quería ser editorial. Claro. Suena a cuento eso. Totalmente. Entonces, bueno, en verdad, por una parte contentos porque veíamos que tenía solución el problema, por otra parte preocupados porque podía alargarse bastante. Bueno, la única baza que sí teníamos era esa, el de las nuevas licencias, pero igualmente la mala imagen pues ya estaba generada, y en cualquier caso pues teníamos una situación de economía precaria que necesitábamos pues solventar lo antes posible. Entonces, bueno, eran aspectos muy importantes y muy inquietantes que le teníamos que dar una solución pues lo más rápida posible. Sí. Y en ese sentido, como contamos en el vídeo anterior, pues lo que se puso sobre la mesa era la posibilidad de vender la librería Manga Line, primero porque suponía un gasto adicional, aunque también un beneficio, pero al final pesaba más el hecho de tener que estar gestionando dos cosas que bueno, que focalizarnos únicamente en una, que era la que más beneficio iba a dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo tuvimos súper claro. Bueno, sobre todo Miguel Ángel. Yo la verdad es que tuve sentimientos encontrados, pero bueno, al final pues tuve que decir que sí, porque evidentemente la situación lo requería, ¿no? Y con ese cartel de se vende en el local, lo siguiente que recuerdo que nada más llegar de Japón hice fue llamar al abogado y decirle, oye, tenemos que reunirnos, ya estoy de aquí de vueltas de Japón, tengo la documentación, y bueno, ya telefónicamente me estaba dando algunas nociones, porque teníamos mucha prisa y teníamos que responder al comunicado oficial que por parte del distribuidor determinados influencers firmaban en nombre del mismo, y evidentemente no era cierto nada de lo que ahí se decía, y había que rebatirlo. De hecho, recordad que en el siguiente vídeo, Mundo Friki Especial, vamos a analizar la respuesta exacta que le dimos a ese comunicado del distribuidor, que ya hemos analizado en otro Mundo Friki. Exactamente. Así que ahora va a ser la respuesta a ese comunicado del distribuidor. ¿Qué le dijimos exactamente? Pues estad atento, porque ahí lo vamos a desvelar absolutamente todo. Recuerdo, bueno, estar redactando el documento, ya con todo el criterio, ¿no? Con toda la verdad. Y recuerdo haberlo estado redactando con una satisfacción, pero a la misma vez con una impotencia. Y bueno, ¿qué creéis que ocurrió? Bueno, tenemos nuestro comunicado, y una vez que lo tenemos, ¿qué hacemos? Lo enviamos a todos los medios, ¿verdad? Exactamente. Y lo colgamos a nuestra página web. ¿Qué sorpresa nos llevamos, Dani? Pues que muy poquitos medios especializados se hicieron eco. Muy poquitos, casi ninguno. Entonces, claro, fijaos la impotencia de decir, joder, pero si lo tenemos, o sea, estamos diciendo claramente lo que ha ocurrido, y además ya tenemos pruebas para poder demostrarlo. ¿Por qué no tenemos el apoyo de esas personas que en el fondo pues son las que nos tienen que
pues ayudar a que esto pues se sepa, ¿no? Porque es la verdad de todo lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, una impotencia increíble. Algunos nos respondían diciendo que no les volviéramos a contactar, que éramos unos estafadores y que no interfiriéramos, que éramos un cáncer para la industria del manga. ¿Verdad? Además recuerdo esas palabras, ¿eh? Sí, totalmente. Literalmente. Entonces, bueno, imaginaos qué fácil es de manipular a personas sin ni siquiera ver documentación real y fidedigna. Claro, el problema es que la documentación aquí sí que se tergiversaba mucho, porque si el distribuidor enseñaba documentación podía parecer real, o sea, eran documentos japoneses firmados por japoneses. Entonces, claro, ante eso, realmente el que no se mete dentro de la situación, pues normalmente, o sea, lo normal es, pues me lo creo, me está dando documentación. Pero claro, que faltaba el documento puente, que era un fraude. Claro. Y que evidentemente hacía creer a las editoriales que éramos la misma empresa. Exactamente, por lo tanto, claro, el problema es que en verdad fueron muy listos porque tenían algo que parecía verificar completamente toda su versión. Pero bueno, la realidad era completamente diferente. Pero aquí la responsabilidad plena la tienen esos influencers. ¿Por qué? Porque nosotros les escribimos diciendo que si hacía falta, les enseñábamos la documentación y ni siquiera quisieron escucharnos. Por lo tanto, oye, eso es una reflexión importante, ¿no? ¿Hasta qué punto te puedes creer solamente una versión sin ni siquiera permitir escucharte a las dos? Permítete primero escuchar las dos versiones y después sacas tú una conclusión en consecuencia. Claro. Nosotros no tuvimos esa posibilidad, hasta el punto de que, bueno, solamente lo podíamos comunicar a través de nuestro foro, de nuestra web, y en una época donde Internet no es lo que a día de hoy es. Recordad eso, ¿no? Muchas veces nos dejáis en comentarios diciendo, pues a lo mejor lo que haríais con estrategias como si Internet fuera lo que a día de hoy es. Claro. Pero es que en aquella época no teníamos esas redes sociales con ese poder que al día de hoy se tiene. Si querías comunicarte necesitabas a los medios, a las revistas. Si no los tenías, no tenías voz. Era muy difícil llegar al público desde esa postura. Claro, así que bueno, nos resignamos a que la gente siguiese creyendo esa otra versión, a sabiendas de que tarde o temprano la verdad se iba a saber, porque evidentemente la conclusión final iba a ser que nosotros íbamos a recuperar nuestras licencias. Tarde o temprano eso iba a ocurrir, estábamos convencidos. Así que bueno, nos dijimos paciencia, seguir caminando, seguir haciendo las cosas bien, y tarde o temprano pues la verdad saldrá a la luz, ¿no? Y en paralelo, ¿qué ocurría? Pues ocurría que el distribuidor siguió sacando títulos que eran futuras licencias que nosotros teníamos también en negociación para Manga Line. En este caso, bueno, pues el sacado a la venta ese Touch Bateadores, que el primer tomo lo edité yo mismo en la casa y después nos lo íbamos pasando para corregirlo. Recuerdo el diseño de la portada, de haber estado retocándolo y todo. Sí. Y bueno, pues lo sacaron a nombre pues del distribuidor como si fuera una licencia suya. ¿Y cuál más, Dani? Pues Santuario, Goku Mainai Ai y Cobra. Pero muy fuerte, o sea, porque eran todas licencias que de alguna forma nosotros, bueno, no solo habíamos pensado, sino que habíamos propuesto directamente, o eso pensábamos nosotros, Sí, evidentemente. sí. De hecho, vamos, estábamos convencidos de que la acabaríamos publicando. Evidentemente que veíamos pues una impotencia atroz, o sea, no te puedes comunicar, tienes la verdad, tienes la documentación y el apoyo de los japoneses, pero el público no te cree y encima el distribuidor sigue sacando títulos que eran tuyos en su nombre. Sí, pero la verdad es que ocurría algo bastante raro. ¿Por qué? Porque lanzó las obras completas, es decir, no salió el número 1 y al mes siguiente el número 2, no, sino que te la veías en la calle directamente la colección completa. ¿Por qué ocurría esto? Pues evidentemente porque el distribuidor ya le estaba viendo las orejas al lobo. Evidentemente algún tipo de comunicación ya les había llegado, si no, no hacían esa estrategia. Su estrategia se focalizaba sobre todo en que no le pudiesen decir paraliza esta colección. Si ya la tenían toda en la calle, pues ya lo siento, es que ya está impresa y ya está distribuida, ya no se puede hacer nada. Es una forma de hacer de parachoque ante la comunicación que les había llegado de Japón. Y esto es algo muy común porque, claro, el editor sí es el que tiene responsabilidad y el que tendría que detener, en este caso, una edición no lícita, ¿no? O una edición en el caso de que la empresa japonesa no le dé permiso a pesar de tener un contrato. El editor japonés puede escribirte y decirte que no continúes publicando hasta que no se aclare un tema determinado. Entonces, claro, el distribuidor, aunque empezó a lanzar los primeros volúmenes, de repente iban lanzando todo el resto de volúmenes de forma totalmente apresurada. Y era, como dice Dani, su intento de que, bueno, si no podemos seguir como editorial por algún motivo, los libros ya están hechos. Claro. Y en el caso de que el editor japonés me diga que no lo publique, ¡ay, es que ya está publicado! Claro, ahí habían cosas que probablemente se estaban saltando. ¿Creéis que habían aprobaciones de cubiertas de todas?
Bueno, son cositas que más adelante os diremos también en consecuencias, que es lo que nos acabamos enterando, ¿no? Y claro, veías como te iban quitando mayor títulos de catálogo y seguían sacando nuevos volúmenes de esas ediciones no lícitas. Berserk, Please, Angel Sanctuary, algo que no se podía. Evidentemente recuerdo que nada más llegar a España, volví a contactar con el intermediario japonés porque era el nexo de vía de comunicación con las editoriales, y también con esa editorial que nos apoyó tantísimo, que también les escribíamos ya a partir de ese momento de forma directa. Y recuerdo decirle, oye, por favor, aquí se siguen publicando números siguientes de estas licencias. Si hemos tenido una reunión y tenemos nosotros que encargarnos de solucionar este problema, por favor, hacer algo para que ese distribuidor nos siga publicando nuevos volúmenes, porque cuando retomamos la serie vamos a tener ya 10 volúmenes publicados de cada una. Claro, es que al final va en detrimento. Si ese conflicto se tiene que solucionar, si hay una empresa que está sacando volúmenes posteriores, eso implica que nosotros íbamos a dejar de vender en el momento que los fuésemos a sacar. Entonces era completamente contraproducente, y eso era lo que les queríamos transmitir, oye, que fuesen consecuentes con respecto al problema que iban a ocasionar a posteriori. Y nos escribieron muy rápidamente y nos dijeron que ya habían informado al distribuidor de que no podía sacar ninguna obra de su catálogo hasta que no se aclarara todo el asunto. De hecho, le pidieron explicaciones y documentaciones que, según nos dijeron, no tuvieron respuesta por su parte. Claro, probablemente el conflicto fue que esos ejemplares, en el momento de la comunicación de Japón, ya lo tenían impreso. Entonces, ¿qué dijeron? Oye, pues nosotros lo sacamos, porque si no, al final nos vamos a comer todos estos libros que hemos imprimido. Y la licencia que le hemos pagado, porque la pagaban prácticamente por adelantado, o sea, pagaban rápidamente para, entre comillas, ya tenerlo todo preparado y no incumplir, supuestamente, o cometer ninguna ilegalidad, pero igualmente hay incumplimiento, ¿vale? En este hecho. Y claro, desde ese punto ya sabíamos que el distribuidor no podía comercializar ninguno de los títulos. Todo lo que hiciera en ese momento, no solo, aunque ya fuera ilegal de antes, no solo era ilegal, sino que estaban contrariando, digamos, las opiniones de los propios editores japoneses. Bueno, con esa confirmación, a priori nos quedamos un poco dubitativos, diciendo, bueno, a ver qué ocurre aquí. Reunión con el abogado. ¿Qué creéis que fue lo primero que nos dijo? Pues que este tipo de problemas, de conflictos, que sí, que lo teníamos muy fácilmente a priori ganado, pero que había delitos que se habían cometido en Japón. Por lo tanto, habría responsabilidades que podíamos ejercer con un juicio en España, pero habría otros que tendríamos que interponer un juicio en Japón, que fue donde se cometió algunos de los delitos. Por lo tanto, teníamos que interponer 2 demandas separadas, algo que iba a ser bastante costoso, y no solo eso, sino que nos iba a llevar bastantes años para poder llegar a un dictamen de un juez. Claro, porque imaginaos, no es tan sencillo, ¿no? Ya sabemos, y si no lo sabéis ya os lo decimos, que cualquier juicio en España pues va para largo, ¿no? Una cosa es cuando tú interpones una demanda y otra es cuando se da la resolución final. E independientemente se puede apelar, entonces claro, imaginaos, esos son más años todavía. Es una situación que se extiende enormemente en el tiempo y nosotros no podíamos permitirnos eso. Ni nos lo podíamos permitir, pero ya no solo por no poder costearlo, sino ¿cuántos años íbamos a tardar para poder continuar nuestro catálogo? Nuestro catálogo anterior, porque ya teníamos nuevo catálogo también, pero y el anterior, es que no podíamos permitirnos eso. Respuesta del abogado, pues Miguel Ángel negocia directamente con el distribuidor. Intenta llegar, como sea, a algún acuerdo. Si no llegáis a algún acuerdo, esto va para largo. ¿Lo tenemos ganado? Sí. Pero hazte a la idea de que vas a tardar por lo menos 5 años en volver a retomar estas series, ¿no? Imaginaos una inversión en libros que ya teníamos y en licencias ya pagadas que no ibas a poder recuperar en tantos años. Claro. Bueno, pues recuerdo que lo comentamos en la editorial, ¿no? Lo comentamos entre todos y vimos que había que llamar al distribuidor. Totalmente. Y imaginaos cómo me tenía que mentalizar. Cogí mi teléfono y tenía que hablar con la persona que nos había estafado, con una de ellas, ¿no? Claro. O sea, pues sí, lo hice. Cogí el teléfono y llamé a la persona. Recuerdo que siempre se ponía la secretaria, no se ponía directamente. De hecho, me costó bastante poder hablar con la persona. Recuerdo que a la secretaria me cogía y siempre me decía, vale, yo le paso nota, pero como si no supiera nada. Sí, como si no pasa nada. No pasa nada. Ah, sí, Miguel Ángel, ¿qué tal? Sí, yo le cojo nota. Hasta que ya llegó un momento en el que le dije, mira, ya tenemos preparado las argumentaciones para la demanda. Aquí hay un conflicto y un delito
penal, no solamente era un delito mercantil, sino que había un delito penal. Y que sepas que si no recibo respuesta para poder hablar, vamos a iniciar los trámites. Claro, de cara a ello, evidentemente, aunque tardara años, era mejor eso que nada, ¿no? Claro. De cara a ellos era un riesgo igualmente tener que hacer cargo a ese tipo de demandas. Y ya no solo eso, sino todo el perjuicio que iban a tener ya a partir de ese momento por el hecho de que ya Japón no les iba a dar absolutamente nada. Por lo tanto, también estaban en stand-by ellos. Algo tenían que hacer por su parte, tenían que mover ficha, pero no se podían quedar donde estaban porque igualmente iba a ser la muerte de su propia empresa. Así que bueno, al final pues nos cogió el teléfono el encargado por fin. Por fin, y además presionado también por el último burofax que les enviamos diciendo en el que ya no había vuelta atrás, lo íbamos a demandar, ¿no? Sí. Y que teníamos toda la documentación por parte de los japoneses y que iban a venir a testificar. O sea, toda esa información ya lo tenían. Por fin sí atendieron la llamada telefónica y bueno, fue una conversación muy tirante, evidentemente, porque yo no tenía ganas de hablar con esa persona. Claro. Y básicamente le dije que teníamos que llegar a un acuerdo si querían salvarse de las consecuencias penales que tenía el delito que había cometido. Él intentaba derivarlo todo en el que, bueno, a mí también me habían contado una cosa y bueno, yo tampoco lo he hecho con tanta maldad. Sí, Y yo como decía, que era una "¿Perdona?". víctima, ¿no? También él era una víctima, un santo, ¿no? Claro, que era, y yo "Ay, le- se le había encontrado así, le habían dicho otra cosa", ¿no? Y Yo al final se había creído. Claro, y yo le decía, perdona, tú sabes dónde estoy, igual que estamos hablando ahora, me podrías haber consultado antes, ¿no? Y aparte, el que ha hecho creer a las editoriales que somos la misma empresa eres tú, por lo tanto, no me cuentes historias. Sí, es cierto, hay 2 personas responsables más que también han participado, perfecto, pero tú eres uno de ellos, ¿no? Y no puedes eximir tu responsabilidad solamente a las otras 2 personas. Bueno, es que ellos también me vinieron un día y me dijeron, oye, los colaboradores nuestros, ¿no? Sí. Que recordad, uno era amigo nuestro y el otro trabajaba para nosotros, ¿no? Decía que le habían convencido de que nosotros no íbamos a ser capaces de gestionar la editorial y que eran ellos los que le habían hecho ver que había otra posibilidad. O sea, encima, entre ellos ya estaban intentando echarse balones fuera. Totalmente. Total, que yo le dije que no quería saber ninguna explicación, que lo único que quería era ver el cómo podíamos llegar a un acuerdo. Recuerdo que él lo que me decía es, bueno, pero yo tengo ya pagadas unas licencias que si llegamos a un acuerdo yo ya no voy a continuar. Por lo tanto, ¿quién me paga a mí esto? Yo recuerdo que en un primer momento le dije, bueno, vamos a hablar con Japón y si nos lo convalidan para nosotros, no hay ningún problema, porque son títulos que vamos a lanzar. Claro. La faena, o putada mejor dicho, es que había comprado un paquete de muchos volúmenes, ¿no? Y era un coste bastante elevado. Claro, su estrategia ¿cuál era? Intentar compensar las licencias que había comprado con las posibles ventas que había ejecutado. Porque recuerdo que nosotros lo que le dijimos era que no queríamos solamente pagarle las licencias, nos tendría que quitar las ganancias de ventas que había tenido de las ventas, ¿no? Y recuerdo que nos dijo que nos iba a enviar una relación de las ventas que había tenido. Bueno, cuando llegó la relación de ventas, eso era Ridículo. un chiste. Sí. O sea, ¿cómo me vas a hacer creer que se han vendido poquísimos ejemplares de unas ventas que está clarísimo que eran muy grandes? Sí, pero yo recuerdo que ahí sí que se puso él como muy firme. Lo siento, pero tenemos que hacer la compensación porque yo esto es lo que he vendido. Y si no nos ponemos de acuerdo en este punto, pues no hay nada más que hablar. Claro, recordad que nosotros, pues en el fondo, no podíamos tampoco quedarnos paralizados. Entonces teníamos que, dentro de nuestras posibilidades, pues ser permisivos, dentro de una coherencia que es irreal completamente, pero bueno, lo importante era al final llegar a un acuerdo. Teníamos que buscar un punto medio, ¿no? Y así lo hicimos, ¿no? Al final, pues nos tuvimos que comer esas ventas ficticias y bueno, y al final también compensar todas esas licencias. Fijaos, hace unos cuantos vídeos os dijimos que en el fondo nosotros teníamos una gran cantidad de ventas realizadas que nunca nos había llegado a pagar. ¿Qué ocurre? Que con esta inversión supuesta que él había hecho, toda la venta que nosotros teníamos que recibir, al final se tuvo que compensar. Y no solo eso, sino que al final salió un saldo resultante a favor del distribuidor. Por lo tanto, se cambiaron completamente las tornas de pensar que íbamos a recibir un dinero de su parte a través de ese acuerdo, al final ver que con toda la estrategia de mierda, básicamente, que él había hecho, pues nos teníamos que comer nuestro orgullo y pagarle una cantidad de dinero a su favor. Porque había pagado muchos royalties. Importante. Esto no significa que Manga Line le debiera dinero al distribuidor. Lo que significa es que el distribuidor se encargó de hacer contratos muy extensos de muchos ejemplares de garantía mínima
para precisamente tener una deuda de cara a nosotros que nunca pudiéramos hacer frente. Su idea era que nosotros nunca pudiéramos llegar a un acuerdo porque no pudiéramos pagarle nunca el royalty tan elevado que habían pagado a Japón. Aquí recordáis en otros vídeos que os hablamos de las ventas descompensadas. Estamos hablando de aproximadamente unos 100.000 euros de royalties que teníamos que intentar compensar en ventas. Al final, ¿qué se hizo? Bueno, después de muchas discusiones, de muchas extorsiones, entre comillas, por muchos tiranteces, conseguimos que garantizáramos las ventas de subterfugios que no querían declarar y que no habían declarado, pero que nosotros teníamos la constancia fehaciente que lo habían vendido porque la imprenta, sin darse cuenta, nos dio esa documentación. Sí. Esto lo explicamos en otros vídeos. Por lo tanto, gracias a esos documentos donde se sabía que habían impreso muchos más libros y que realmente habían tenido más ventas, pudimos compensar la balanza muchísimo más. Sí. La cantidad resultante a su favor pues no fue tan elevada. La verdad es que, bueno, fue un pequeño respiro, pero en el fondo era ahogarnos más todavía, tener en cuenta nuestra situación precaria en ese momento. O sea, encima de no tener beneficios a los que recurrir porque no podíamos vender los libros, encima ahora teníamos una deuda extra que pagarle a él para poder continuar. Inicialmente la deuda que supuestamente le teníamos que pagar oscilaba casi a 60.000 euros. Yo llegó un momento en el que dije, esto o se compensa la venta que sé que has tenido realmente, porque los ejemplares además se han impreso y tú le has pagado un beneficio a tu socio, por así decirlo, o lo firmamos aplicando esta venta que sé que has tenido, o no hay nada que hablar. Y yo le colgué el teléfono. Recuerdo que ahí le dije que nada, nos veríamos en los juzgados. Punto. Sí. No había más nada que hablar. Al día siguiente me llamó y me dijo, vale, vamos a llegar al acuerdo con las ventas que me has comentado. En verdad habían vendido mucho más. Claro. Solo que yo no podía justificarlo. Lo que sí podía justificar era lo que estaba argumentando en ese acuerdo. Total, que dijo que sí. El saldo resultante que nosotros teníamos que hacernos cargo oscilaba en unos 20.000 euros, si no recuerdo mal, ¿no? Así que bueno, el saldo que teníamos que asumir como compensación eran unos 20.000 euros para, digamos, solventar todo el asunto. Recuerdo que en una reunión lo estuvimos sopesando, lo estuvimos manejando, fue una decisión muy dura porque sabías que te debía dinero a mansalva, o sea, sabía que realmente las ventas que estábamos declarando en ese posible acuerdo era aproximadamente un 50% nada más de lo que habían tenido. Pero ¿cómo lo justificábamos en un juicio? Y eso es lo que nos decía el abogado, ¿verdad? El abogado nos decía que, bueno, que estaba muy bien, ¿no? Tirar y demás, pero que, claro, todo lo teníamos que justificar. Claro. Y aunque supiéramos que habían vendido perfectamente 8.000 ejemplares de cada volumen, si no teníamos documentación, eso no lo podíamos garantizar. Total, que recuerdo que llegados a ese punto, no tuvimos más remedio que decir, bueno, vale, nos parece que no es lo justo, pero que es lo necesario que necesitamos para en el menor periodo de tiempo poder volver a retomar todas nuestras series, ¿no? Así que llamamos nuevamente y le dijimos, venga, aceptamos esta compensación de cuentas. Tú has tenido un saldo de ventas aproximadamente de 100.000 euros, has hecho un pago de royalties de unos 120.000 euros, vamos a compensarlos y nosotros nos hacemos cargo del royalty y tú nos descuentas las ventas que has vendido de los volúmenes que tendríamos que haber vendido nosotros y nosotros te pagamos la demasía de royalties que son 20.000 euros. A priori dijo que ok, que vale, que si era en esos términos, de acuerdo. Le dijimos que íbamos a poner en conocimiento a las editoriales japonesas de este semiacuerdo, que os lo estamos resumiendo en un vídeo porque fueron varios meses de negociación y de ajustes de cuentas, y según lo que nos dijeran los editores japoneses y ese intermediario, pues llegaríamos o no al acuerdo, porque claro, no podíamos firmar un acuerdo sin saber si realmente después los japoneses nos iban a poner la titularidad nuevamente a nuestro nombre, ¿no? Claro, y en ese sentido nosotros lo teníamos súper claro. En el acuerdo que firmásemos con el distribuidor se tenía que reflejar claramente que las licencias son nuestras y que siempre habían sido nuestras, ¿vale? Porque si no, a la hora de trasladárselo a Japón, si se generaba cualquier tipo de duda, pues nosotros nos íbamos a volver a encontrar con un nuevo problema. Y además lo teníamos que justificar de cara, pues, al mercado en sí, ¿no? A todo el que comprase nuestras colecciones, de cara al librero y de cara, pues, al sector. Entonces, ese punto lo tuvimos súper claro.
Entonces, bueno, aunque nosotros se lo transmitimos, es como que ese punto nos decía, bueno, sí, de acuerdo, lo iremos viendo, como que lo quería dejar siempre en el aire, ¿no? Lo dejaba siempre en el aire, a pesar de que, bueno, teníamos que redactar el documento antes de, pues, quedar para ir a una notaría para poder firmarlo. Sí, porque nosotros le dijimos que no nos valía solo con una firma privada, íbamos a hacerlo ante notario, para que quedara fehacientemente verificado el acuerdo, y además lo íbamos a traducir con un traductor jurado para que todas las editoriales japonesas lo entendieran, claro, y pudieran acoplarlo al nuevo acuerdo de cesión de licencias, que en el fondo nunca deberían haberse ido de nuestra marca. De hecho, legalmente no se habían ido. Claro. Así que informamos al intermediario japonés, también informamos a la editorial japonesa, que directamente nos comunicábamos. Más que nada era para garantizar que lo que les llegaba a las editoriales era cierto. Claro. Ya no nos fiábamos del intermediario. Y efectivamente lo comunicamos y nos pidieron que si le podíamos dar una garantía de que íbamos a llegar a ese acuerdo finalmente. Recuerdo que ahí lo que hicimos fue decirles que podíamos firmar una especie de declaración de intenciones, en este caso por parte del distribuidor, para hacerles ver que era verdad que estábamos llegando ya a este acuerdo. Le tuvimos que explicar absolutamente todo a Japón también, para que tuvieran claras las cuentas, para que supieran de dónde salían los saldos, ¿no? Y una vez que lo vieron, lo que nos comentaron es que, ok, que por su parte, si eso se hacía, no había ningún problema por parte de las editoriales de volver a redactar un documento común donde se hiciera hincapié y claridad en que las licencias de las series volvían claramente a ser nuestras, ¿no? Y de hecho nosotros solo pusimos una condición, que se estipulara que las licencias nunca habían dejado de ser nuestras, siempre habían sido nuestras, solo que había habido un conflicto por el cual ellos habían cedido contratos a otra empresa de una licencia que ya estaba adquirida, ¿no? Entonces, una vez con la conformidad del intermediario japonés, que había contactado con las editoriales y que les había dicho que por su parte sería perfecto si se soluciona el tema de este modo, pues lo siguiente que quedaba era quedar con el distribuidor para firmar, ¿verdad? Claro, y en ese sentido, ¿qué hicimos? Pues bueno, fijar una fecha con su abogado, evidentemente él iba a venir acompañado de su abogado, y nosotros se lo teníamos que comunicar al nuestro para que también estuviese presente en esa firma. Sí, porque además recordad que el intermediario japonés iba a venir a nuestras oficinas, claro, a constatar si teníamos infraestructura. Claro. O sea, que una cosa era que te dijera que vale, que las editoriales estaban de acuerdo, y otra es que las editoriales después vieran que en el fondo no tenías infraestructura. Por lo tanto, eso sí, sigue estando ahí latente, porque ya la fecha se aproximaba y el avión casi que iba a desembarcar ya mismo en Sevilla, ¿no? En nuestra sede, ¿no? Así que bueno, con este tema y con el acuerdo de un modo express increíble, pues se fijó una fecha para firmar con el distribuidor la, digamos, vuelta de las licencias a Manga Line, ¿no? Tenemos redactado el borrador, que se va a firmar ante notario. El distribuidor lo había visto, habíamos regateado un montón de cláusulas, nosotros fuimos súper firmes en decir que o se firmaba tal cual o de ahí no había nada que hacer y nos íbamos a los juzgados. El distribuidor no quería, porque evidentemente sabía las consecuencias que tenía, y dijo, venga, vale, tal día a tal hora nos vemos en Sevilla, en el pueblo además donde estábamos ubicados, sí, para firmar. ¿Y qué ocurrió? Pues que llega ese día, va Miguel Ángel a la puerta de la notaría, allí se encuentra con el distribuidor y con su abogado. Además, totalmente, ¿eh? O sea, yo estaba súper nervioso. Recuerdo que varios de vosotros estabais también por allí cerquita, y claro, yo estaba muy nervioso porque no sabía si finalmente lo iba a firmar o no. Claro. E imaginaos, si no, esto se iba a dilatar en el tiempo. Bueno, pues yo ya los vi allí. Yo muy nervioso. ¿Pero qué pasaba, Dani? ¿Qué pasó? Que, como os hemos dicho antes, se suponía que nuestro abogado iba a aparecer. ¿Qué ocurrió? Pues que al final, pues no se presentó. Me encontré con el distribuidor y su abogado, y yo solo, ante el peligro, llamo al abogado y no me coge el teléfono. Y había pasado más de 30 minutos de la hora de la firma. El notario esperando. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo solventamos? ¿Podíamos llegar a un acuerdo? Porque realmente sus abogados empezó a decir que teníamos que hablar antes de algunas de las cláusulas que estaban ahí. O sea, que no era entrar y firmar. El abogado decía que había que negociar. Pues bueno, esto lo veremos en el próximo vídeo. ¿Creéis que pudimos encontrar un abogado de guardia para negociar esto? Madre mía. ¿Creéis que...? Porque si el abogado dice que no lo iba a firmar, ¿cómo llegamos al acuerdo final? ¿Creéis que
yo solo iba a poder gestionar todo este problema. Bueno, pues lo vamos a ver en ese próximo vídeo, pero bueno, esto es salseo del bueno, ¿eh? Porque además vais a ver aspectos del contrato que finalmente tuvimos que... Bueno, que finalmente firmamos y que eran muy delicados y que era por lo que el distribuidor no lo quería firmar, ¿no? Claro. Os contaremos un poquito de dónde venía todo este miedo y este cambio de parecer al respecto. Y también contaremos qué ocurre cuando llega el intermediario japonés a ese pueblo. Demostraríamos lo suficientemente bien que teníamos infraestructura para poder continuar con la editorial. Claro, y también qué ocurrió con la librería si pues pudimos venderla, porque una cosa era la intención de venta y otra cosa es la venta final, ¿no? Que para poder continuar con esas primeras licencias Azuki, Saiyuki que teníamos, necesitábamos dinero. Necesitábamos vender la librería, porque ya sabíamos que el acuerdo con el distribuidor no nos íbamos a dar dinero. Bueno, pues os esperamos en el próximo vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.